Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy los quiero llevar a conocer mi escuela donde yo estudiaba la primaria, secundaria y preparatoria y enseñarles un poquito sobre el sistema de educación en Rusia. Acompáñenme en este video. Toda mi infancia yo viví en este edificio, ahora ya mis papás no viven aquí. Desde este edificio yo diario en la mañana iba a mi escuela. Normalmente los papás escogen las escuelas por su cercanía de la casa. A veces también pueden escoger si es una escuela de alguna especialidad o saben que es buena escuela y quieren mandarlos más lejos. Pero por como los niños van solos en las mañanas y se regresan solos, siempre es más cómodo para los padres tener una escuela muy cerca. Yo tenía que pasar todo este camino cuando iba a la escuela. Ahí está mi escuela. Eso es la otra escuela. Son dos. Los niños en la primaria estudian 5 días de la semana. En la secundaria y preparatoria son 6 días. Las clases empiezan a las 8:30 de la mañana y terminan a las 12:30 de la tarde. Más horas se dan en clases de ruso y matemáticas. Cuando es temporada del invierno, aquí los niños al llegar se desvisten, dejan sus chamarras para ir ya libres a sus clases. También en cada escuela rusa hay una biblioteca. Biblioteca aquí es gratis. Cada niño puede venir siempre a agarrar un libro que sea, por ejemplo, del programa para su clase de literatura o nada más si quiere leer algo aparte, también puede encontrar aquí. Antes de entrar a comer, por supuesto, hay que lavar las manos. Y cuando hay escuela, recordamos que estamos de vacaciones, pero cuando hay escuela, aquí hay como un buffet, así se llama, como una cafetería, donde niños también pueden venir y comprar algo aparte para comer. Aquí me encuentro en el clase para la primaria y bueno, no vamos a encontrar los niños porque todos los niños están de vacaciones. Y pues el clase pues, prácticamente está cerrado y hay algunas cosas. Las maestras se preocuparon porque pues todos están arreglando sus aulas, pero pues por lo menos ustedes pueden ver cómo más o menos son las aulas aquí en las escuelas. Aquí también hay otra aula, pues como pueden ver también hay cuadernos y libros por todos lados, es solamente porque los niños están de vacaciones, pero probablemente pues así podrían darse idea de cómo son las aulas en nuestras escuelas. Todos los libros en las escuelas son gratis, pero los cuadernos sí compran los niños. Porque si los niños están de vacaciones, acabamos de ver unos niños cantando. Es solamente porque en cada escuela, cuando los niños salen de vacaciones, hay un campamento escolar. Entonces, niños pueden como que ir a las clases, jugar, venir aquí a la escuela. Por cierto, las vacaciones duran 3 meses, pues desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre, y solamente las clases que tienen exámenes, como el último de secundaria o el último de preparatoria, todavía tienen todo el junio en exámenes. Aquí estoy en clase de computación. Olga Andreevna era mi maestra de esta clase y amablemente nos invitó para enseñar cómo son clases de computación aquí en Rusia. Класс по информатике у нас делится на 2 подгруппы. В каждой подгруппе по 12-13 человек. Вот. И практически у каждого есть компьютер. В этих рядах мы занимаемся сначала теоретической подготовкой, а здесь уже идут практические занятия. Вот у нас боссовая линейка учебников, вот такая вот есть.
И вот у нас идет ВОСова 7. Ну и дальше там 11, 12. Будет 11, докупили уже этот учебник. Para cada grado escolar. Инициатива нашей школы, чтобы информатика шла с 5 класса. А вообще по федеральным стандартам, по ВГОС, информатика начинается с 7 класса и уже идет продолжение до 11 класса. Школа вправе сама принять решение, с какого класса будет информатика, но обязательно она будет с 7 класса, это 100%. Но мы считаем, что детям надо информатику осваивать раньше, потому что все проектные работы, все как бы сейчас исследовательские работы все равно идут с помощью компьютера. Дети учатся создавать презентации, работать в текстовом редакторе, основы алгоритмики, программирования, все это идет с 5 класса у нас. Aparte de materias normales, como nosotros nos conocemos, hay también escuelas con alguna especialización. Por ejemplo, la mía era escuela del arte, entonces nosotros teníamos aquí materias como coreografía, el teatro, el canto, muchas cosas que eran igual de importantes como otras materias, y nosotros tuvimos que hacer exámenes también de cada una de estas materias. La siguiente materia que tiene mucha importancia es literatura. Clase dura 45 minutos. Entre clases hay pausas de 10 minutos y una grande de media hora. Por ejemplo, aquí pueden ver, es el estudio donde los niños hacen coreografía, practican el baile. Justamente aquí hay varios estudios, pero justamente en esta estudiaba yo. Esta aula era mi favorita, es la aula del teatro. Aquí dan clase de teatro para los niños, ponen las obras y, como les dije, también es una materia muy importante dentro de mi escuela. Y aquí es clase de canto. Aquí yo también pasaba muchísimo tiempo porque aparte de clase de canto iba al coro. Aquí se ponen niños, cantan. Lástima que hoy no está nuestra maestra de música porque la quiero mucho y de verdad les quería presentar, pero pues será en otra ocasión. Aquí miren, hasta me pueden encontrar a mí en estas fotos. Pues estoy aquí, aquí también estoy yo, por aquí, aquí. Bueno, en muchas fotos estoy. Miren, esta es sala de conciertos de nuestra escuela. Aquí justamente nosotros siempre estuvimos mostrando las obras. Si hay algunas premiaciones, pues todo absolutamente pasa aquí. Además, aparte de que es enorme, me gusta mucho porque hay varias cosas aquí profesionales, como poner música, luz. Entonces, por ejemplo, clase de teatro puede hacer unas obras excelentes sin salir de la escuela. Y el enorme escenario, se caben todos. Miren, qué belleza. Empezando desde la secundaria, desde el primero de la secundaria, para cada materia hay su propia aula. Entonces niños, pues dependiendo en qué horario les toca qué clase, tienen que pasar de una aula a la otra. Y en la primaria los niños estudian siempre en el mismo lugar. Ahora estamos en la aula de biología y pues es una aula muy bonita. Este es un nido real de las abejas. Estos son los gusanos que existen en los cuerpos. O sea, todo es real, no están hechos, o sea, sí son reales. Y niños pueden estudiar viendo todas esas cosas. Y esto es, nos pusieron aquí, es piel de víbora. Y aquí me están enseñando de nuevo cómo usar el microscopio. Me pusieron unos espermatozoides. Vamos ahorita a ver cómo se ven. Así se ven los espermatozoides. Miren, estas es las partes del estómago. Miren, este es el músculo del esqueleto. Miren este.
que es el aparato vocal del mosquito. Miren, estos son telares de los órganos. Antes les enseñé como de músculos que podemos controlar. Estos son los que no podemos controlar. La primaria, secundaria, preparatoria en Rusia son gratuitos. En ciudades grandes ya por supuesto hay algunas escuelas privadas, pero es un porcentaje muy chiquito. Realmente lo bueno es que en cada ciudad se puede encontrar una escuela gratuita de muy buen nivel de educación. Y por ejemplo en mi ciudad muchas escuelas dan este nivel muy alto y esto aparece luego cuando los niños entran a las mejores universidades, no solamente de Rusia, sino de todo el mundo. Ahorita en la escuela estudian 627 niños. Hay niveles primaria, son 4 años, secundaria son 5 años y preparatoria, que son 2 años. Algunos ya no estudian en la preparatoria y se van para estudiar un bachillerato tecnológico. Pero realmente todos los niveles de la escuela están dentro del mismo lugar. Por ejemplo, en mi caso y en el caso de la mayoría de los niños rusos, nosotros estudiamos los 11 años con los mismos amigos y pues crecemos con ellos. Esos amigos normalmente se quedan para toda la vida. Para el clase de deporte nosotros tenemos 2 salas, que esta es enorme. Aquí los niños juegan en básquetbol, en fútbol, entonces hasta me acuerdo cuando yo era chiquita, yo aquí venía a tomar clases de alpinismo. Se ponían como cosas por toda la pared y uno se podía subir. Ahorita pueden ver que pues porque están todos de vacaciones, no hay nadie, pero por lo menos podemos tener un poquito de la idea de estos espacios en las escuelas públicas. Les voy a enseñar también estas aulas, que son aulas de trabajo. Es también una materia obligatoria que tenemos aquí. Los niños se van a otra aula donde les enseñan cómo hacer muebles de madera y las niñas vienen aquí para que les enseñen cosas, cocinar, coser, tejer, bordar. Entonces, por ejemplo, cada trimestre nosotros tenemos diferente materia, nos enseñan diferentes cosas. Miren, hay varias máquinas de coser. Ahorita abrimos una para enseñarles, pero pues como yo me acuerdo que nos alcanzaba 2 personas por una máquina, o sea, teníamos que ponernos en parejas para trabajar. Y esto fue todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido por mi escuela y que hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye.